Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y hermanas. Me imagino que han pasado un Thanksgiving lleno de bendiciones. Esta mañana vamos a estudiar una profecía muy interesante. Vamos a enfocarnos especialmente en un detalle de la secuencia. Al principio no se van a dar cuenta la conexión con Thanksgiving, pero a medida que avanzamos se van a dar cuenta de la secuencia y de cómo se encuentra la historia de esta fiesta que celebramos cada año. Pero antes queremos orar, así que les invito a inclinar sus rostros para orar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio ahora de abrir tu palabra. Tenemos tanto de qué agradecerte. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón agradecido por todo lo que haces por nosotros. Gracias te damos ahora porque nos vas a acompañar en el estudio de tu santa palabra. Clamamos por la promesa de la presencia de Jesús y venimos en su nombre poderoso sabiendo que responderás. Amén. Desde el inicio de la guerra de Hamás con Israel el 7 de octubre de este año, se ha levantado una gran especulación en el mundo cristiano en cuanto a lo que está sucediendo allí. Están hablando de el rapto de la iglesia, la reconstrucción del templo de Jerusalén, la gran tribulación para los judíos, los 3 años y medio que se va a sentar el anticristo en el templo, todo ese panorama profético que tiene el mundo cristiano de hoy en día en cuanto a los eventos finales. Hoy vamos a enfocarnos especialmente en la profecía de Apocalipsis 12. Pero antes de estudiar Apocalipsis 12, queremos mirar algunos detalles en cuanto a Daniel 7 y Apocalipsis el capítulo 13. Y hay un punto especial de Apocalipsis 12 sobre el cual me voy a enfocar y no van a darse cuenta de ese detalle al menos que tengamos el contexto de Daniel 7 y Apocalipsis el capítulo 13. Así que comenzamos con la secuencia de poderes en Daniel, el capítulo 7. Ahora, no voy a leer todos los versículos porque probablemente muchos, si no la mayoría de los que están viendo este programa, ya conocen la secuencia de poderes en Daniel 7. Así que solamente voy a repasar brevemente algunos detalles de este capítulo. Tenemos una cadena de eventos en Daniel capítulo 7, uno tras otro cronológicamente. Es el método histórico de estudiar las profecías. Así que repasemos. En Daniel 7 tenemos un león que representa el reino de Babilonia, 605 a 539 a.C. Luego tenemos un oso que representa el reino de los medos y los persas, que gobierna desde el año 539 hasta el año 331 a.C. Luego tenemos un leopardo, y este leopardo representa el reino de Grecia, que gobierna desde el año 331 hasta el año 168 a.C. Luego tenemos una cuarta bestia espantosa y terrible, que en realidad la descripción es la de un dragón. Y esta bestia tiene 3 etapas en Daniel 7 que vamos a estudiar ahora. Vamos a Daniel 7, 23 y 24. Daniel 7, 23 y 24. Vamos a ver 3 etapas de esta cuarta bestia. 3 etapas consecutivas. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, es decir, después de Babilonia, Medo-Persia y Grecia, un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y ahora fíjense que viene una segunda etapa de esta cuarta bestia. Los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, del cuarto reino, así que el cuarto reino tiene que existir antes que salgan los cuernos. Así que dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos, porque son intercambiables. Y luego viene la tercera etapa.
Y tras ellos, es decir, después de los 10 cuernos, se levantará otro, es decir, un cuerno, el cual será diferente a los primeros y a 3 reyes derribará. Así que tenemos hasta ahora Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido y luego Roma papal, otra Roma. Así que nos hemos movido desde el año 605 a.C. hasta el año 1798, cuando el papado recibió su herida mortal. Ahora, hay 2 datos que no están en Daniel 7, pero están en la expansión de Apocalipsis, el capítulo 13. Así que voy a mencionarlos y entonces vamos a ir a Apocalipsis 13 para ver si sigue la misma secuencia de Daniel, el capítulo 7. Las 2 etapas que no se mencionan, o los 2 detalles que no se mencionan allí en Daniel 7, que sí están en Apocalipsis 13, son los siguientes: que el cuerno pequeño o la bestia de Apocalipsis 13, al final de su periodo de dominio, van a recibir o iban a recibir una herida mortal. Esa herida mortal no se encuentra explícitamente en Daniel 7. Da la impresión de que en Daniel 7 el cuerno pequeño reina y entonces después viene el juicio y Jesús regresa a la tierra para tomar posesión de su reino. Pero encontramos en Apocalipsis 13 que se expande este detalle de la herida mortal. Y luego encontramos el siguiente detalle, que es después de un periodo de estar herida la bestia va a recuperar su poder, es decir, su herida mortal va a ser sanada. Así que los 2 detalles que no están en Daniel 7, que sí están en Apocalipsis 13, son la herida mortal después que el cuerno pequeño gobierna 1260 años y luego la sanación de la herida mortal en algún momento posterior a ese. Así que tenemos hasta ahora, mirando el panorama de Daniel 7, tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido y el Imperio Romano gobernado por el cuerno pequeño o el papado. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis 13 expande lo que encontramos en Daniel, el capítulo 7. Quiero leer Apocalipsis 13 y el versículo 1 y el versículo 2. Dice aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora fíjense la descripción de esta bestia, muy similar a Daniel 7. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, hay un detalle interesante en estos versículos, y es que mientras que en Daniel 7 los reinos se presentan como león, oso, leopardo y dragón con 10 cuernos, en Apocalipsis 13 aparece el orden inverso. El dragón con 10 cuernos y luego entonces el leopardo, luego el oso y luego el león. ¿Por qué Apocalipsis 13 presenta estos poderes en orden inverso? La razón es muy sencilla. Daniel está viviendo en el imperio de Babilonia y está mirando hacia adelante. León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño.
Pero Juan está viviendo en el periodo del cuarto reino, el reino de Roma. Y por lo tanto, él dice Roma, Grecia, Medo-Persia y Babilonia. Pero tenemos las mismas bestias. Y luego noten que el dragón con 10 cuernos en Daniel 7 le dio su poder al cuerno pequeño, pero en Apocalipsis 13, este dragón le da su reino a la bestia. Es decir, que en Apocalipsis 13, la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño en Daniel el capítulo 7. Vamos a repasar la secuencia. En Daniel 7, león, oso, leopardo, dragón con 10 cuernos y luego el cuerno pequeño, Roma papal. En Apocalipsis el capítulo 13 tenemos también león, oso, leopardo, dragón. En orden inverso, el dragón tiene 10 cuernos y luego el dragón con 10 cuernos le da, según Apocalipsis 13:2, le da su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, en la cadena profética, el cuerno pequeño está en el mismo lugar que la bestia de Apocalipsis, el capítulo 13. Ahora, si ustedes miran también las actividades de la bestia y las comparan con el cuerno pequeño, van a encontrar que las características son las mismas. Porque dice que ambos hablan blasfemias contra el Altísimo, ambos persiguen a los santos y ambos gobiernan por el mismo periodo de tiempo. Tiempo es la mitad de un tiempo que se expresa también como 42 meses en Apocalipsis 13 y se expresa como 1260 días en la profecía que vamos a estudiar de Apocalipsis el capítulo 12. Así que ojalá que hasta ahora hemos podido seguir la secuencia de poderes. Pero escuchen bien, Apocalipsis 13 agrega un par de detalles que no están en Daniel 7. Apocalipsis 13 nos dice que al final de su dominio, este cuerno pequeño o esta bestia iba a recibir una herida mortal. Es decir, que la bestia de Apocalipsis 13, el cuerno pequeño de Daniel 7, al final de su periodo de dominio, iban a recibir una herida de muerte. Pero ese no es el fin de la carrera del cuerno pequeño y de la bestia. Porque nos dice Apocalipsis 13, y más adelante vamos a ver esto, que la herida mortal de la bestia o del cuerno pequeño fue sanada, recuperó su poder y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, para entender lo que vamos a estudiar de Apocalipsis el capítulo 12, que sigue el mismo orden de Daniel 7 y Apocalipsis 13, nos es menester estudiar otra profecía que encontramos en el Antiguo Testamento, que está en el trasfondo de lo que hemos estudiado hasta ahora. ¿A qué versículo me refiero? Me estoy refiriendo a Génesis 3 y el versículo 15. No podemos entender Apocalipsis 12 al menos que comprendamos Génesis 3:15, porque los mismos elementos están en ambos pasajes. Ahora, también debo recalcar una vez más que Apocalipsis 12 sigue la misma secuencia de Daniel 7 y Apocalipsis 13, pero lo presenta con diferentes detalles. Es decir, no lo presenta con los mismos símbolos que encontramos en Daniel 7 y Apocalipsis 13, pero las etapas o los períodos son los mismos. Vamos entonces a Génesis 3:15 y vamos a examinar 5 elementos que se encuentran en este versículo. La primera promesa de salvación que Dios le dio a Adán y Eva en el huerto del Edén después que pecaron.
cuando estaban temblando de terror, Dios vino al huerto y le habló a la serpiente, desafiándola y diciéndole que iba a ser derrotada. Noten Génesis 3:15 y vamos a contar los 5 elementos. Dios le dice a la serpiente, símbolo de Satanás, y pondré enemistad. El primer punto que quiero que notemos es que va a haber enemistad, va a haber guerra. Y pondré enemistad entre ti. Tenemos una serpiente. El primer elemento de la enemistad es la serpiente. Pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. El tercer elemento, una mujer. La guerra es entre la serpiente y la mujer. Y luego dice, y entre tu simiente, es decir, la simiente de Satanás, y la simiente de ella, la simiente de la mujer. Noten entonces que tenemos enemistad, una mujer, una simiente de la serpiente, una simiente de la mujer, y luego nos dice qué va a pasar. Dice que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Ustedes saben que si van a matar a una serpiente, tienen que pegarle en la cabeza. Es decir, esta es una declaración de muerte para la serpiente. Pero la serpiente le va a causar dolor a la simiente de la mujer. Porque dice en la última parte del versículo que la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. Ahora, ¿qué preferirían ustedes? ¿Que alguien le dé un golpe con un ladrillo en la cabeza o que le pegue con un ladrillo en el calcañar? Yo creo que la respuesta es obvia. Una herida en el calcañar duele mucho, pero la persona sobrevive. Pero una herida con un ladrillo en la cabeza es el fin de la persona que recibió el golpe. Aquí Dios le está diciendo a Satanás, sí, tú venciste a Eva y luego a través de Eva a Adán, pero yo te estoy desafiando y te voy a decir que voy a mandar una simiente de la mujer. Esa simiente de la mujer te va a hacer la guerra. En el proceso tú le vas a herir el calcañar, lo que Satanás le hizo a Cristo en el huerto del Getsemaní y en la cruz. Pero te va a salir caro porque la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Así que repasemos los elementos que tenemos aquí en Apocalipsis, el capítulo 12 en comparación con Génesis 3:15. Los 5 elementos son enemistad. En segundo lugar, una serpiente. En tercer lugar, una mujer. En cuarto lugar, una simiente de la mujer o un descendiente de la mujer. Y luego tenemos la simiente de la serpiente. Ahora es importante reconocer que la guerra va a correr en 3 direcciones. En primer lugar es una guerra entre la serpiente y la mujer. Enemistad pondré entre ti y la mujer. En segundo lugar es una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero la verdadera guerra o batalla no es entre la serpiente y la mujer o la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La guerra a muerte es entre la serpiente y la simiente de la mujer. Porque la última parte del versículo 15 de Génesis 3 dice, esta, la simiente de la mujer, te herirá a ti en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La verdadera guerra o la guerra primaria es entre la serpiente y la simiente de la mujer. La serpiente es Satanás, la simiente de la mujer es Cristo Jesús. Ahora sí estamos listos para estudiar Apocalipsis el capítulo 12. Posiblemente se estén preguntando, pastor, este fin de semana es un fin de semana de Thanksgiving.
¿Por qué está predicando este sermón profético? Ya van a darse cuenta, hay un detalle de Apocalipsis 12 sobre el cual quiero enfocarme. Es una parte que tiene que ver con Thanksgiving, pero la cadena profética tenemos que estudiarla primero. Vamos a Apocalipsis 12 y vamos a ver si encontramos los 5 elementos de Génesis 3:15 y también la misma secuencia de Daniel 7 y Apocalipsis 13. Dice en Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer. Oh, tenemos una mujer. Uno de los elementos de Génesis 3:15. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una mujer en las profecías representa una iglesia. Una mujer pura es una iglesia pura. Una mujer ramera, como Apocalipsis 17, es una iglesia apóstata, una iglesia que cayó de la verdad. Así que esta es una mujer pura porque está vestida del sol y tiene la luna que también da luz como fundamento de sus pies. Es decir, esta es la iglesia verdadera, la iglesia pura. Pero hay un punto muy importante y es que Juan, cuando ve a esta mujer, el bebé todavía no ha nacido. Entonces, ¿qué representa esta mujer? ¿Qué etapa de la iglesia representa esta mujer? No puede representar la iglesia del Nuevo Testamento, porque el Señor Jesucristo no ha nacido todavía en el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a leer el versículo 2. El versículo 2 nos dice algo muy interesante en cuanto a este asunto. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 2 dice, y estando encinta, es decir, estaba embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Fíjense qué interesante. El bebé está en el vientre de la madre todavía, no ha nacido. Ahora yo les voy a hacer una pregunta un tanto tonta, pero es para recalcar un punto muy importante. ¿Quién existió primero? ¿La simiente de la mujer o la mujer? Bueno, la respuesta es obvia. Tiene que haber existido primero la mujer para poder traer a su simiente al mundo. Es decir, que esta mujer de Apocalipsis 12 preexiste el nacimiento del bebé. Es decir, es la iglesia del Antiguo Testamento. Esta mujer representa la iglesia fiel del Antiguo Testamento. No representa la iglesia del Nuevo. Eso se indica también porque la mujer tiene una corona de 12 estrellas que representan a los 12 fundadores del pueblo de Israel, los 12 hijos de Jacob, que son los que dan origen oficialmente al pueblo de Israel. Así que tenemos en los versículos 1 y 2 a la iglesia del Antiguo Testamento, de donde vendrá el Mesías, porque Jesús vino de la simiente de Abraham y vino de la simiente de David. Es decir, Jesús nace del linaje del Antiguo Testamento. Ahora, necesitamos continuar estudiando esta profecía recalcando un punto, y es que la mujer entonces abarcaría el periodo de Babilonia, el periodo de Medo-Persia y el periodo de Grecia, que son reinos que gobernaron en el periodo del Antiguo Testamento. Pero ahora notemos, tenemos una mujer, ya vimos, la mujer va a tener una simiente, el segundo elemento de Génesis 3:15, y ahora vamos a ver al dragón. Noten lo que dice Apocalipsis 12 y el versículo 3. ¿Quién está esperando aquí el nacimiento del bebé o de la simiente de la mujer? Dice en el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. Esta es una batalla celestial entre la mujer y Satanás y entre la simiente de la mujer y Satanás. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón
Esta es la cuarta bestia, pueblo mío, de Daniel el capítulo 7 y de Apocalipsis el capítulo 13. Noten lo que dice entonces. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Ahora fíjense, un dragón con 10 cuernos. Ya vimos en Apocalipsis el capítulo 13 un dragón con 10 cuernos. Vimos en Daniel 7 un dragón con 10 cuernos. Es decir, este dragón con 10 cuernos representa al imperio romano, el cuarto imperio de Daniel 7 y el cuarto imperio de Apocalipsis, el capítulo 13. Así que tenemos una mujer, una simiente de la mujer, tenemos un dragón que quiere matar al bebé de la mujer y ahora queremos notar un punto muy importante y es la simiente de el dragón. Y alguno dirá, pastor, pero este es un dragón. ¿Y por qué entonces dice que es una serpiente? Bueno, porque se usa intercambiablemente a serpiente y dragón. Noten Apocalipsis 12 y el versículo 7, después de hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Es decir, el dragón y la serpiente son intercambiables. Ahora, ¿cuál es la simiente a través de la cual Satanás trató de matar al bebé? La respuesta la encontramos en Mateo el capítulo 2 y el versículo 16. La simiente de Satanás era Herodes, a través del cual Satanás, la serpiente, procuró matar a Jesús. Dice en Mateo 2:16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Así que la serpiente del dragón y de la simiente es en realidad Herodes, un gobernador del imperio romano. En otras palabras, Satanás está detrás del telón y el imperio romano es esta cuarta bestia con 10 cuernos. Y ahora noten la enemistad, porque hemos visto una mujer, la simiente de la mujer, el dragón o la serpiente. Encontramos a la simiente del dragón, a través de esa simiente quiere matar al bebé. Y ahora quiero que noten que hay enemistad, primordialmente entre el dragón y la simiente de la mujer, como vimos en Génesis 3:15. Dice en Apocalipsis 12 y el versículo 4, en cuanto al dragón o la serpiente antigua, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, que es la serpiente, recuerden, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. ¿Durante qué imperio nació Jesús? El Señor Jesucristo nació durante el imperio romano. Así que encontramos la mujer del Antiguo Testamento, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y luego vemos este dragón que trata de matar al bebé que va a nacer de la mujer. Es decir, aquí estamos en el cuarto imperio, en el imperio romano, que ya vimos luego brota 10 cuernos sobre su cabeza. Ahora, ¿cuál es el siguiente poder que esperaríamos? En Daniel 7 era Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el imperio romano, 10 reinos y luego el cuerno pequeño. En Apocalipsis el capítulo 13 era Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el imperio romano, 10 cuernos y la bestia que gobernó por el mismo periodo que el cuerno pequeño. ¿Cuál sería el siguiente poder que encontramos después del dragón con 10 cuernos? La respuesta es obvia. Tiene que ser el poder que gobernó 1260 años o tiempos y la mitad de un tiempo, como dice
en Daniel el capítulo 7. Así que ahora vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 6. Ahora déjeme leer el 5 para el contexto. ¿Quién ganó esta batalla entre la serpiente y la simiente de la mujer? Oh, se le escapó de sus manos la simiente de la mujer, es decir, sobrevivió, porque dice Apocalipsis 12:3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. Y luego dice en el versículo 5 que la simiente de la mujer fue arrebatado a Dios y a su trono. Es la ascensión de Jesús. No pudo el dragón con la simiente de la mujer. Pero ahora en el siguiente versículo encontramos lo mismo que el cuerno pequeño, lo mismo que la bestia que gobierna 1260 días o años, y tiempo es la mitad de un tiempo. Vamos al versículo 6 de Apocalipsis 12. El siguiente versículo después que se le escapa la simiente al dragón. Dice allí en Apocalipsis 12:6, fíjense los detalles, 5 detalles. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. ¿Se fijaron? 5 elementos: una mujer, desierto, lugar preparado, donde es sustentada, 1260 días. Ahora, alguno podrá pensar, pastor, ¿es este el mismo poder que el cuerno pequeño? 1260 días es lo mismo que tiempos y la mitad de un tiempo. Absolutamente, la Biblia lo demuestra. Vamos al versículo 14. Versículo 14 de Apocalipsis 12. Dice, y se le dieron a la mujer, ese mismo elemento está en el versículo 6, las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Segundo elemento que estaba en el versículo 6, a su lugar. El tercer elemento en el versículo 6, donde es sustentada o alimentada. Ese es el elemento número 4. Y ahora fíjense el periodo de tiempo. Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La misma expresión de Apocalipsis, el capítulo de Daniel, el capítulo 7. En Daniel 7 se describe como tiempos, la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 12 dice que es 1260 días o tiempos, la mitad de un tiempo. Y Apocalipsis, el capítulo 13, se refiere a este periodo como 42 meses, que es el mismo periodo. Ustedes pueden sacar la cuenta. Tiempo es la mitad de un tiempo, 42 meses, 1260 días son el mismo periodo, y todos sabemos que no son días literales, sino que son años. Ahora estamos ya llegando a Thanksgiving. Necesitábamos todo este contexto para poder entender el punto sobre el cual quiero enfocarme especialmente en nuestro tema de hoy. Vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 15. El siguiente versículo, después de donde nos dice que la mujer fue al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. El siguiente versículo dice, y la serpiente es el mismo dragón, recuerden eso, la serpiente o el dragón con 10 cuernos, dice, arrojó de su boca. Imagínense eso, el dragón o la serpiente está arrojando de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada del río. Fíjense que la serpiente o el dragón echa agua de su boca, y entendemos que son durante los 1260 años o el tiempos y la mitad de un tiempo, porque es lo que se encuentra en el versículo anterior. La serpiente o el dragón echa de su boca a un río de agua con el fin de ahogar a la mujer. Fíjense que ahora la enemistad es entre la serpiente y la mujer. Primero era entre la serpiente y la simiente de la mujer, pero ahora es entre la serpiente y la mujer, porque la simiente de la mujer se le escapó de las manos.
ascendió a Dios y a su trono. Ahora noten lo que significan las aguas que echa este dragón o esta serpiente de su boca. En Apocalipsis 17 y el versículo 15 nos explica qué son las aguas que echa este poder de su boca para tratar de ahogar a la mujer. Dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, y la ramera es asesina porque dice en Apocalipsis 17 que está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Dice aquí, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que este poder representado por el cuerno pequeño o la bestia, y aquí como la serpiente o el dragón echando agua de su boca, en realidad trata de matar a la mujer, de acabar con la mujer, inundándola y ahogándola. Pero ahora quiero que noten un detalle muy significativo, y es que viene algo al rescate de la mujer. Y aquí llegamos al punto al cual quería llegar. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Fíjense qué interesante esto. Dice que vino algo al rescate. ¿Qué vino al rescate? Lo que vino al rescate fue la tierra, tierra seca. Dice que se chupó las aguas de persecución para que la mujer ahora no fuera ahogada por muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos que eran los emisarios de este poder que gobernó tiempo es la mitad de un tiempo, que gobernó 42 meses o por 1260 años. ¿Qué representa aquí la tierra? Obviamente, la tierra ayuda en el contexto de este poder que persigue 1260 días. Claramente, este dragón o esta serpiente, dicho sea de paso, a través de su simiente, que es Roma papal, está persiguiendo a la mujer con la intención de ahogarla. Las aguas están fluyendo, en otras palabras, durante este periodo, pero luego, después que las aguas han estado fluyendo para ahogar a la mujer, viene la tierra al rescate y seca las aguas de persecución. Y viene un pare de la persecución de este poder. Ahora, ¿qué representa aquí la tierra? Vamos a leer otra vez Apocalipsis 12:16 y vamos a explicar qué significa la tierra. Dice en Apocalipsis 12 y el versículo 16 nuevamente, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora la mujer está huyendo de las aguas que ahogan. ¿A dónde huyeron los que estaban siendo perseguidos por el papado en Europa? ¿A dónde fueron? Buscando libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de cultos. ¿A dónde huyeron? Huyeron al territorio de los Estados Unidos de América. Huyeron a este país a donde había mucha escasez de población. Es decir, era en contraste con el mar a donde se levantaron las bestias anteriores. En realidad, este territorio había escasez de muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, y este país le proveyó un refugio a los que estaban siendo perseguidos en Europa. Esto es historia. Aquí llegamos al año 1620,
cuando llegaron los primeros peregrinos de Europa a los Estados Unidos. Y tal vez no debería decir Estados Unidos, porque no había Estados Unidos aquí en ese tiempo. Solamente había la tierra que ayudó a la mujer. No había una nación en la tierra. Porque en realidad, en este lugar, lo que había era colonias que pertenecían a Gran Bretaña. Es decir, no tenían un gobierno independiente. Dependían del gobierno de lo que conocemos como Gran Bretaña. Huyeron acá buscando libertad de conciencia de allá de donde estaban siendo perseguidos. Ahora, ¿qué sucedió en 1620? Vinieron los peregrinos a los Estados Unidos, o al territorio mejor de los Estados Unidos, buscando libertad de cultos, libertad de conciencia, paz y tranquilidad, escapando de las aguas perseguidoras allá en Europa, a donde había imperado primordialmente el poder papal, o la bestia, o el cuerno pequeño, como los llaman las diferentes profecías. Es decir, este país le proveyó refugio a los peregrinos. Y hoy nosotros celebramos Thanksgiving por esa razón. Ahora, mucha gente cuando piensa de Thanksgiving está pensando de las papas machacadas y del cranberry sauce y del pavo y de todo lo que comen, y el tiempo que pueden pasar con la familia y el tiempo que pueden disfrutar libre del trabajo, y estamos pensando en todos los beneficios y nos olvidamos la razón por la cual se instituyó esta fiesta especial en los Estados Unidos de América. Algunos países latinos celebran Thanksgiving, aunque ellos no en realidad tienen la historia o el trasfondo de la razón por la cual fue establecida esta fiesta. La fiesta es autóctona de los Estados Unidos de América por su historia, cuando la tierra ayudó a la mujer y se tragó las aguas perseguidoras, y vino la gente aquí buscando la paz y la tranquilidad. Ahora déjenme decirles algo. No todo fue paz y tranquilidad durante la época colonial, porque los que llegaron acá vinieron buscando libertad de cultos, pero luego ellos le quitaron la libertad de cultos a todas las personas que no estaban de acuerdo con la iglesia establecida de la colonia. Es decir, por un periodo de tiempo entre 1620 y el año 1776, cuando se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, era una época colonial donde había persecución de los que no pertenecían a la iglesia organizada de la colonia de aquella época, pero con el transcurso del tiempo nació una nación en el territorio a donde habían huido los peregrinos. Una nación que se independizó de lo que había sido Gran Bretaña. Se desligaron completamente de Europa políticamente, en otras palabras. Ahora, quiero que notemos que hay entonces ahora un periodo de paz. Un periodo donde la gente puede adorar a Dios conforme a los dictámenes de su conciencia, donde se pueden reunir pacíficamente en sus iglesias con tranquilidad, a donde pueden creer lo que ellos quieren creer, sin interferencia del gobierno, como había pasado en Europa. Yo le doy gracias a Dios por el privilegio de vivir en este país. No porque tenga más gente, no porque tenga más armas militares, no porque es más bonito, no por ninguna de esas razones. La razón es por los principios sobre los cuales fue fundado este país, cuando eventualmente los peregrinos vieron la luz y se formó el gobierno de los Estados Unidos, un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, un gobierno a donde hay plena libertad civil y plena libertad religiosa. Ojalá que yo pudiera terminar la historia aquí y decir que los habitantes de este país vivieron felices para siempre, pero no podría decir eso.
Porque en el libro de Apocalipsis dice que este país va a convertirse en un país perseguidor. Vamos a leer Apocalipsis 13 y el versículo 11 y Apocalipsis 12, 17. Tal vez vamos a leer el 12, 17 primero. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué se llenó de ira contra la mujer? Porque la tierra ayudó a la mujer, el territorio de los Estados Unidos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo pregunto, ¿qué es lo que el dragón odia después que la tierra ayuda a la mujer? Dice que odia a la simiente de la simiente. Vamos a leerlo de nuevo. Dice que el dragón se llenó de ira después que la tierra ayuda a la mujer y dice que se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Ahora yo pregunto, ¿quién es la simiente de ella? La simiente de la mujer es Cristo. Ya vimos en el versículo 1 y 2 que la simiente que va a tener es Cristo Jesús. Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 16 dice que la simiente es uno, Cristo Jesús. Es decir, la simiente de la mujer es la simiente de Cristo, los seguidores de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que odia el dragón? Porque la tierra ayudó a la mujer. Mis queridos hermanos y amigos, lo que odia Satanás son los principios sobre los cuales fue establecido este país de Estados Unidos de América. Él odia la libertad de cultos, lo ha demostrado. Odia la libertad de expresión. Odia el derecho de reunirse pacíficamente en una iglesia. Odia todo lo que tiene que ver con los principios sobre los cuales fue fundada esta nación. Y dice aquí que la represión se va a levantar de nuevo, porque dice entonces, después que la tierra ayuda a la mujer, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, es decir, con lo que queda de la simiente de la mujer, con los que quedan cristianos, los que siguen a Jesús. ¿Y qué características tienen? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios son los 10 mandamientos, incluyendo el mandamiento del sábado. Y el testimonio de Jesucristo es el don de profecía que se levantó en este país. Se levantó en la tierra que ayudó a la mujer. Y este país levantó también al grupo que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el mandamiento del sábado. Dios trajo a ese grupo de peregrinos acá en armonía con la profecía. Los trajo con un propósito especial para sembrar la verdad acá y desde aquí para esparcir esas verdades a través de todo el planeta, a través de todo el mundo. Ahora la pregunta surge, ¿cómo es que el dragón va a guerrear en contra de la simiente de la mujer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Será que Satanás lo va a hacer directamente? ¿Será que Satanás va a aparecerse de repente y va a empezar a perseguir los fieles de Dios? No, Satanás va a usar su simiente. Y ustedes dicen, ¿cuál es esa simiente? Vamos ahora a Apocalipsis 13:11, que pasamos por alto hace unos momentos. Dice después que la bestia anterior recibió su herida mortal, 1798. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Ahora se levanta una nación en el territorio. Recuerdan que la tierra es el territorio de los Estados Unidos, pero ahora se levanta una bestia representa una nación en las profecías, se levanta una bestia de la tierra.
Es decir, en el territorio ahora se levanta una nación, los Estados Unidos de América. Y dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. En Apocalipsis el cordero se usa 29 veces y cada vez se aplica a Cristo Jesús. Esta nación se estableció sobre 2 grandes principios que han traído paz y prosperidad. Número 1, libertad civil. Número 2, libertad religiosa. Y esto se basa en la idea de 2 reinos. En primer lugar, el reino del poder civil y en segundo lugar, el reino religioso de la iglesia. Y los fundadores del país separaron la iglesia del Estado. El Estado no podía interferir en la iglesia, ni la iglesia interferir en el Estado, porque durante el periodo del dominio del cuerno pequeño, de la bestia, lo que sucedió fue que la iglesia usaba el poder civil para perseguir a todos los que no estaban de acuerdo con lo que enseñaba y practicaba la iglesia. Por eso los peregrinos vinieron acá y por eso se estableció la fiesta de Thanksgiving que acabamos de celebrar el jueves pasado aquí en los Estados Unidos. Y otros países también lo celebran, pero sin conocer todo el trasfondo de este asunto. Ahora, esta nación fue establecida sobre esos 2 principios, libertad civil y libertad religiosa. Se llama también republicanismo y protestantismo. Pero la profecía nos dice, tristemente, que este país se va a convertir en un instrumento para restaurarle el poder a la bestia o al cuerno pequeño. Noten lo que dice. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Oh, pero va a cambiar su conducta. Pero hablaba como un dragón. Y si ustedes van a Apocalipsis 13, 11 al 18, nuestro tiempo se está acabando. Es una profecía muy abarcante. Si van a Apocalipsis 13, versículo 11 al 18, se levanta otra bestia de la tierra. Apocalipsis 13, 11, ya leímos. Se levanta una bestia de la tierra que habla como un dragón. Y si ustedes miran allí en los versículos 11 al 18, van a encontrar que todo lo que hace esta bestia que se levanta de la tierra, esta nación que se levantó del territorio a donde huyeron los peregrinos, esta bestia, todo lo que va a hacer es con el fin de restaurarle el poder al poder papal, a la bestia anterior. Van a encontrar que Apocalipsis 13, 11 al 18 dice que esta bestia de la tierra ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Dice que manda a todos a adorar a la primera bestia. Todo lo hace en presencia de la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Hace una imagen en honor a la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Increíble que este país que garantizó libertad civil y religiosa, que le proveyó refugio a los que huyeron acá de Europa, que estaban siendo perseguidos cuando el dragón echaba de su boca multitudes, lenguas, naciones y pueblos para ahogar a la iglesia. Increíble que el país que proveyó refugio para el pueblo de Dios se convertirá en un poder que persigue a los fieles de Dios. Así que vamos a repasar lo que estudiamos en este tema. En primer lugar, tenemos la mujer. La mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento. Luego tenemos el dragón sin cuernos. Y ese dragón representa el Imperio Romano. Luego, después de eso, al dragón le salen 10 cuernos, que son las divisiones del Imperio Romano, que fueron divididos en el siglo III y el siglo IV. Luego, después del dragón, con 10 cuernos, entonces nos dice la profecía que el dragón, a través de su simiente, el papado, persiguió a la iglesia del Señor Jesucristo
durante un periodo de 1260 años. Pero luego la profecía, combinando todas las profecías, dice que esta bestia recibió una herida mortal. Y por los últimos 200 y algo de años hemos tenido un periodo de tranquilidad y de paz en este país. Y los principios de este país han sido exportados a muchos otros países también. Un periodo de relativa paz, falta de persecución religiosa. Un mundo a donde se puede libertar a Dios de acuerdo a los dictámenes de la conciencia. Pero la profecía dice que después de este periodo de paz y tranquilidad, llegará el momento en que esta misma nación llegará a perseguir al pueblo de Dios. Manifestará el espíritu del dragón, la misma bestia que tenía 2 cuernos como de cordero. Libertad civil y religiosa se convertirá en un poder opresor y en un poder perseguidor. Ojalá que pudiéramos terminar la historia aquí con la primera etapa, la etapa de paz y tranquilidad, porque nos gustaría vivir en un ambiente a donde no hay persecución. Ojalá pudiera terminar en esa nota, pero no se puede, porque la profecía indica que pronto surgirá de nuevo la persecución contra aquellos que son fieles a Dios. El conflicto crucial ahora no es entre Hamás e Israel. El conflicto tiene que ver con poderes del occidente, los Estados Unidos de América, el poder papal y los otros países del occidente. Es mi oración que nosotros compartamos este mensaje con otras personas, porque todo el mundo está mirando hacia el oriente cuando las profecías se están cumpliendo en el occidente. Démosle gracias a Dios por el privilegio de disfrutar de libertad y de paz en este país de los Estados Unidos desde donde estoy predicando. Apreciemos la paz que Dios nos ha dado, la libertad que nos ha dado. Démosle gracias especialmente por eso, no por las cosas materiales que Dios nos da, sino por las grandes bendiciones espirituales, y permanezcamos fieles al Señor hasta aquel día cuando se cierre la puerta de la gracia y Cristo regrese en las nubes. Les deseo un feliz sábado y Dios les bendiga.